Se firmó un tratado de paz. Eso quisiera escucharlo mucha gente el día de hoy, por las circunstancias muy particulares por las que estamos pasando. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Dios todo lo puede, para Él todo es posible. Dios es un Dios de paz. Dice la Biblia, está llena de pasajes que nos lo dicen. Romanos 15:23, y el Dios de paz estará con vosotros. Sea con vosotros. Es una bendición de Pablo a los romanos. Luego en 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Después de que les ha dicho Pablo cómo es que han tenido problemas por causa de la obra de las tinieblas, les dice, en breve el Dios de paz aplastará a Satanás. 2 Corintios 13:11, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pablo da instrucciones a los de la iglesia de Corinto y les asegura que el Dios de paz va a estar con ellos. Filipenses 4:9 son las mismas palabras, y el Dios de paz estará con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo. Bueno, la obra de santificación es Dios el que la busca, quiere que haya más comunión. Y si Él es santo, nosotros necesitamos más santidad. Y bueno, el Dios de paz, que quiere que haya esa relación de paz y armonía, nos santifica. Ese es su propósito. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y sigue hablando. El Dios de paz, el Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Ahora, aquí lo importante es que este Dios de paz nos llama a nosotros a paz. Dice 1 Corintios 7:15, a paz nos llamó el Señor. Esto es importante porque esto es para cada uno de nosotros. Dios no nos quiere para hacernos la vida pesada. Dios nos quiere para que disfrutemos la paz que Él tiene. Jesucristo mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y aclaró, yo no la doy como la da el mundo. Aún el mundo, cuando habla de paz, si analizamos las circunstancias, realmente no hay mucha paz. La paz en la Biblia no es simplemente ausencia de guerra. Es todo lo que se necesita, tener todo lo que se necesita para que haya tranquilidad, armonía, seguridad, prosperidad. Bueno, nosotros tenemos esa paz de Dios a la que Él nos llama cuando por fe aceptamos la obra de Jesucristo por nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe, es la confianza en que Dios quiere tener paz con nosotros y por eso nos reconcilia por la fe en Jesucristo. Así se inicia la vida cristiana. Bueno, el pueblo de Dios perdió la paz que Dios le dio. ¿Por qué? Dice Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Es decir, nos guía en su voluntad. Oh, si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El pueblo de Dios perdió la paz porque se olvidó de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios estaban para guiar a su pueblo en la voluntad y propósitos divinos. ¿Por qué nos hizo? ¿Para qué nos hizo? ¿Cómo quiere que vivamos? Todo eso está en la palabra. Y los mandamientos de Dios aseguran que podamos disfrutar, andar en la voluntad de Dios y gozar de esa paz que Dios da. Bueno, cuando estamos en la voluntad de Dios disfrutamos de su paz. No podemos tener paz si no estamos en la voluntad de Dios. Sería indicativo la falta de paz de que algo está mal. Es necesario corregir algo. Es como cuando nuestro vehículo nos avisa de algo con un foquito rojo encendido. Hay algo que corregir para que todo esté bien. Y creo yo que cualquier chofer, cualquier persona que conduce un vehículo maneja tranquilo cuando no se prende un foco. Cuando se prende un foquito, ¿qué pasa? Y si no conoce qué está indicando el foquito, un poquito peor. Bueno, si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos
disfrutar esa paz. De hecho, cuando no hay esa paz, nosotros tenemos que pensar en qué estoy equivocado, qué tengo que corregir, qué no entendí mal. De modo que la paz de Dios o la presencia de la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, es un indicativo de que estamos en la voluntad de Dios. Hemos estudiado cómo es que Dios nos guía a través de su palabra, cómo también por su Espíritu Santo nos guía en su voluntad. Nosotros con frecuencia buscamos cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la presencia de la paz de Dios en nosotros es un indicativo de que estamos en la voluntad de Dios. Si vamos a hacer algo y no tenemos paz de Dios cuando lo vamos a hacer, mejor hay que regresarse, mejor hay que checar bien todas las cosas. Tal vez no debamos hacer aquello que nos habíamos propuesto si no hay paz. Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y mira qué interesante. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Bueno, hay tres cosas aquí que este pasaje nos dice. La exhortación, la invitación, la bendición es para que la paz de Dios nos gobierne. Pero dice la palabra de Dios que fuimos llamados a esa paz. Dios quiere que estemos en esa paz. Ahora, ojalá que tú vayas a una iglesia si eres cristiano. Dice la Biblia que a la que fuimos llamados en un cuerpo. Hay cristianos, hay personas que se dicen ser cristianos pero no van a ninguna iglesia. Bueno, yo no digo que no sean cristianos, pero sí serán cristianos que no disfrutan de la paz de Dios. El Señor nos llamó a la paz en un cuerpo. No podemos disfrutar la paz estando solos. Dios nos hizo como seres sociales, sociables. Debemos relacionarnos como los demás. El Señor viene por su iglesia, no viene por personas en lo individual. El Señor no vendrá por segunda vez por tantos millones de personas. Viene por una iglesia, por su cuerpo. Cristo la cabeza de ese cuerpo. Y el cuerpo estaremos unidos eternamente en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. La Biblia nos ilustra de muchas maneras que somos un cuerpo. Y aquí este pasaje que leímos nos dice que el Señor nos llama en un cuerpo. Es algo muy interesante para que lo consideremos. Dice después, y sed agradecidos. Si tú estás en una iglesia, sea la que sea, así te cueste mucho trabajo llegar por la distancia, por el tráfico, por cualquier etcétera, dale gracias a Dios, porque estás en una iglesia. Es más fácil que el egoísmo, que el amor propio, que el orgullo, que la soberbia se vayan cuando estamos en un cuerpo, cuando nos hemos sabido acoplar en un cuerpo, cuando hemos sido capaces de sobrellevarnos los unos a los otros, de pasar por alto cosas que no son tan importantes y que en realidad nosotros también tenemos y que otros ven, que otros notan y que nos sobrellevan a pesar de. Esta frase la podemos usar aquí. Yo estoy en una iglesia, a pesar de muchas cosas. Bueno, estaremos aprendiendo a vivir como el Señor quiere. Cristo vino, predicó, enseñó y murió por nosotros, a pesar de. Bueno, hubo aplausos para Jesús, pero hubo muchas críticas. Pero Él hizo lo que tenía que hacer. Dice la Biblia, la voluntad del Padre. Así como fue la voluntad del Padre para Jesús, es la voluntad del Padre para nosotros. A pesar de muchas cosas, seamos capaces de estar en un cuerpo. El cristiano puede acostumbrarse a no estar en una iglesia. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a todo? Dicen las personas, menos a no comer. El cristiano se acostumbra muchas veces a no estar en una iglesia. Y se siente bien, tal vez, bien. Bueno, hay muchos estándares de bien. No es el de Dios, si no estamos en un cuerpo. Él nos llamó en un cuerpo, con un propósito. Y tenemos que ser agradecidos por ello. Si tú no vas a una iglesia, pídele a Dios, Señor, yo quiero ir a una iglesia. Yo quiero estar integrados a un cuerpo. Guíame. Él te va a guiar. Y no se trata de que vas a encontrar la iglesia perfecta. Algunos dicen,
Si encuentras la iglesia perfecta, no te vayas a incorporar a ella porque la vas a echar a perder. Bueno, creo que tienen algo de razón. Bueno, Pablo, en este pasaje que leímos de Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. De manera que nos sirve no solo como indicativo de que estamos en la voluntad de Dios, la paz, sino que también como gobierno. O sea, nos va a decir, esto no. Es decir, nosotros si le damos la importancia de vida a la paz de Dios, a la presencia o ausencia de la paz de Dios, podemos tomarlo como un gobierno. Si no tengo paz, no voy a hacer las cosas. Me lo propuse, le pedí a Dios su dirección, lo voy a hacer. Bueno, tengo paz en mi corazón, sigo adelante en lo que me propuso. Algo parecido Pablo les dice a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez la acción de gracias, la gratitud. El cristiano tiene que vivir en esa gratitud. Dios nos ha dado muchas cosas. Debemos de poner importancia en todo eso, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Eso va a ayudarnos para que no estemos afanosos. No os afanéis por conseguir las cosas que hay en el mundo, dijo el Señor Jesús. ¿Tienes necesidad de algo? Bueno, que sea conocida tu petición delante de Dios. Pídele a Dios, ruégale a Dios y dale gracias a Dios. De esta manera la paz de Dios va a estar en tu vida. La paz de Dios que no es como la paz que el mundo ofrece. Y dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es algo que podamos comprender. Y si nos limitamos a nuestro intelecto, no vamos a aprobar esa paz. La paz de Dios no alcanza a ser entendida por nuestro intelecto. Sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que puede guardar nuestros pensamientos y mentes. En lugar de que nuestra mente vague, se preocupe, se afane, la paz de Dios dice, espera, alma. Guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Nuestros corazones, ahí hay más problema. Muchas personas no tienen problema con sus pensamientos, pero sí con sus emociones. La emoción decaída, la depresión, hace que la persona no tenga ganas de hacer nada. La euforia excesiva puede hacer que la persona haga lo que no debiera hacer y que después se arrepienta. Estos dos extremos es lo que están presentes en la persona, por ejemplo, que padece un trastorno bipolar. O en el distímico, un trastorno del ánimo, no de los psicóticos, sino de los neuróticos. O sea, los extremos. La paz de Dios nos guarda de no caer ni en un extremo ni en otro. Bueno, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay personas que tienen un problema y pronto van a platicárselo a medio mundo. No le platiques a nadie tus problemas si no se los has platicado a Dios. Ni siquiera a tu pastor, a tu pastora, le platiques tu problema si no se lo has platicado a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La Biblia nos dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Comuníquese con Dios. ¿Estás enfermo? Bueno, busca al pastor de la iglesia. Yo no digo que no busques a los pastores. Estamos para eso, para apoyar espiritualmente aquellas ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Y lo hacemos con gusto. Esta es nuestra vida. Esa es la causa de nuestro ministerio. Pero tus necesidades deben ser conocidas por Dios antes que por nadie. Platicárselo a medio mundo y luego a Dios es confiar en medio mundo y luego en Dios. Platícaselo, de otra manera te lo diré, aquel a quien tengas más confianza.
Si tienes más confianza en el hermano fulano que en Dios, bueno, platícaselo al hermano fulano. Platícaselo a la hermana fulana. Platícaselo al pastor. Y luego, si te acuerdas, se lo platicas a Dios. Eso es equivocado. Estamos volteando las cosas al revés. ¿Ya has orado? Vas a tener paz de Dios si estás en su voluntad. O el Espíritu Santo te va a encaminar a su voluntad. Tal vez después de pedirle a Dios, tengas que pedir al pastor, a la pastora, o apoyo. Eso es lo que es apoyo. Tú no estás solo. Dios ve todas las cosas. Y en la iglesia estamos los pastores, está la misma iglesia también que puede orar unos por otros. Pero ese es el camino, ese es el orden. Dios y ya después la iglesia, comenzando por sus pastores. Bueno, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Vamos adelante. Guarde nuestros corazones y mentes. Hay personas que dicen, tengo que verlo para creer. No, yo si no veo, no creo. Esa mente necesita ser guardada por Dios. Esa mente está distorsionada. La Biblia dice, al que cree todo le es posible. Romanos 12:11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tú puedes sentirte aún sin ganas de orar a Dios cuando estás desanimado, o cuando fallaste y volviste a fallar y volviste a fallar. Tal vez oraste, no entendiste las cosas y te equivocaste y ya hasta te enfrías porque, bueno, ya oré, ya le pedí a Dios y no sé qué hacer. Dice la Biblia que no nos hagamos perezosos, que seamos diligentes, que seamos fervientes en espíritu. No permitas que descaiga tu ánimo. Recuerda la verdad de la palabra de Dios. Por nada estés afanosos. Sean conocidas con acciones de gracias tus peticiones, y la paz de Dios va a venir a tu corazón. Vas a gozar de nuevo la paz de Dios. Te vas a poder gozar en lo que tú esperas, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o sea, capaces de soportar los problemas aunque se acumulen, de soportar de manera que no te vengas abajo, constantes en la oración. Bueno, sea lo que sea que vivamos, no dejes de orar. Si continúan los problemas, no es que Dios no se acuerde de ti. Dios lo permite por alguna razón. Precisamente la oración nos va a ayudar a entender por qué, o al menos la oración nos va a dar la paz de Dios, que va a permitir que seamos capaces de soportar aquello. Cuando ya todo pasó, vamos a entenderlo. Va a ser más fácil que nos gocemos por todo aquello. Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Colosas que se goza porque el testimonio de ellos es que viven en la fe. Pablo no dice, ya no me preocupo por ellos. No, Pablo ora a Dios por ellos, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es algo que debemos de tener todos los cristianos. Y si estamos bien, con mayor razón, vamos bien para seguir llenándonos del conocimiento de la voluntad de Dios. En la medida que crecemos, debemos de aprender a tener comunión con Dios y a entender su voz, a entender sus propósitos y a querer vivirlos. Entonces, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y Pablo agrega, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez lo espiritual. La dimensión en que Dios quiere que vivamos es superior a la natural, hablando en términos humanos.
Con eso nacimos, con aptitudes, cualidades de nuestro yo, aptitudes naturales. Pero cuando conocemos a Dios tenemos que pasar al ámbito espiritual. La sabiduría y la inteligencia ahora deben ser espirituales, o sea, que sobrepasan lo natural. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. El Espíritu Santo nos la comunica a nuestro espíritu. La inteligencia natural nos sirve para entender eso que Dios nos manifiesta a nuestra inteligencia y sabiduría natural por su espíritu. Es decir, en el cristiano debe estar presente desde que somos personas la sabiduría natural. Pero cuando Dios nos manifiesta su voluntad, eso es sabiduría espiritual. Cuando la entendemos y la aplicamos, eso es sabiduría. Como dice Santiago, necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Esa Dios la da. Una cosa es la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios, la espiritual, Dios la da. Tú le pides y Dios te da. Y esa debe sobreponerse, está por encima de la sabiduría natural. Es a la que Pablo se refiere aquí, que habla a los colosenses y a los filipenses. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, ¿queremos saber la voluntad de Dios? Ese es el camino. Razonamientos, pensamientos, anhelos, esos estarán presentes en todas las personas. Pero en el cristiano está algo más presente, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y para terminar una vez más, ¿estamos en el camino de Dios? ¿Estamos en la voluntad de Dios? Bueno, la paz de Dios va a estar presente en nuestra vida. ¿En tu interior falta paz? Quiere decir que hay que rectificar algo. No estás completamente en la voluntad de Dios. Es mi deseo que tu caminar en la vida cristiana, tu conocimiento de Dios alcance esa plenitud. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Te invito para que sigas viendo nuestros videos en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Suscríbete y dale clic. Síguenos viendo. Que Dios te bendiga.